Gracias por continuar con nosotros aquí en BTV. Ya iniciamos Diálogo de Impacto para analizar justamente estas reformas a la ley del INPREMA. Esto pues ha generado mucha controversia porque se suponía de que esto ya estaba consensuado. Si recordamos, desde agosto del 2024, maestros vienen exigiendo diálogo sobre los esquemas de las jubilaciones en el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio INPREMA, desde el 2024. El 2025 se han presentado reformas a la ley del INPREMA al Congreso Nacional bajo 3 esquemas de jubilación. 50 años con 30 años de servicio. Esto en base a la ley del 80. 50 años con 30 años de servicio. Esta ley que podemos ver que fue reformada. Y también la otra, la ley de 55 años con 20 años de servicio, que esa es una nueva propuesta. Son las 3 opciones que se están analizando y que se han presentado al Congreso Nacional. El problema es que muchos advierten que con esta reforma, especialmente la del 80, reactivar la reforma del 80, se jubilarían unos 14,000 docentes, que bajo la ley de 1980 tendría un impacto de 130 millones de lempiras. Es lo que se arguye. Un impacto financiero que el INPREMA no podría absorber sin el apoyo estatal. Tendría que haber un apoyo del gobierno. Eso es lo que se ha informado. Para el 17 de septiembre, Día del Maestro, justamente ayer, se había comprometido la dirigencia del Partido Libre en aprobar estas reformas, pero resulta de que no hay consenso en el Congreso Nacional. No hay consenso en el Congreso Nacional y esto ha quedado en el limbo. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la postura de estos maestros que están solicitando que se apliquen estas 3 opciones para jubilarse en el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio INPREMA? Está aquí con nosotros Yanina Parada. Ella es dirigente magisterial y es de las que ha emprendido estas luchas porque se existan estos 3 esquemas de jubilación para el magisterio. Antes de iniciar con nuestra invitada, veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros de impacto en torno a este tema. En un Día del Maestro que normalmente se llenaría de reconocimientos hacia ellos, este año las reformas a la ley del INPREMA han puesto el gremio en alerta, generando dudas sobre el futuro de sus derechos adquiridos. El ministro de Educación, Daniel Esponda, pidió evitar la politización del tema y aseguró que esta aprobación depende del Congreso Nacional. Permitir las reformas a la ley del INPREMA, que podamos renovar la planta docente. Recuerde que en el año 2012 nos impusieron una ley que es leonina, que fue inconsulta, que las 6 organizaciones magisteriales estábamos en la calle luchando para que no se aprobara. Nosotros, este proceso de reforma ha sido uno de los más debatidos, consultados en todos los municipios del país, en todos los departamentos. Y bueno, el llamado que nosotros hacemos es a no politizarlo. En esa misma dirección, las organizaciones magisteriales han solicitado a los diputados de todas las bancadas que continúen el debate, pero que se lleve al hemiciclo legislativo después del proceso electoral. Mientras la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, garantizó que su partido está listo para reconocer y proteger los derechos adquiridos por los docentes. El Partido Libre con su bancada está listo para hacer el reconocimiento de los derechos de miles de docentes que desde el aula escolar contribuyen al desarrollo económico y social del país a través de la educación. Estamos listos, pero los mismos de siempre. Ante este panorama, el presidente del COPEN, Alexis Vallecillo, señala directamente a la bancada de oposición como responsables de la falta de avances en la aprobación de las reformas, responsabilizándolas de mantener la incertidumbre sobre el futuro de los docentes. Estamos viendo cuáles son los intereses de clase de ellos, a quienes ellos representan. Le preguntamos al Partido Nacional cuánto tiempo ocupan para conocer las reformas. Díganlo ustedes, si podemos aprobarlas antes de las elecciones, si se pueden aprobar después de las elecciones, porque lamentablemente el único lugar donde la podemos aprobar es donde ustedes en el Congreso. Pero no todos los docentes comparten el mismo criterio. Dirigentes magisteriales manifestaron su desacuerdo con la aprobación de estas reformas, calificándolas como una amenaza a los beneficios que durante años han logrado. Felicitamos a las 2 bancadas del Partido Liberal y del Partido Nacional por la manera sensata en la que han actuado en este momento. Para los preexistentes, es decir, nosotros los docentes que entramos antes del decreto 247 de 2011 o antes del 2011,
nos quieren calcular con un 2% los primeros 20 años que elaboramos en el sistema educativo. Es un crimen, ya que la ley de 1980 con la que nosotros fuimos contratados establece el 3% por cada año cotizado. Según la Secretaría de Educación, más de 100.000 profesores activos y jubilados serán beneficiados con las reformas a la ley del INPREMA. Sin embargo, existen algunos desacuerdos por parte de algunos docentes. En Cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. Bueno, esta ley, esta propuesta, al parecer, ellos agregaron elementos adicionales que no fueron consensuados. Pero hoy, por eso está aquí con nosotros Yanina Parada. Yanina ha sido una de las fieles luchadoras de estas reformas, porque les afecta y le afecta a muchos maestros. Ella nos va a explicar realmente qué es lo que está sucediendo, porque si bien es cierto, todos se alegraron, por fin se solucionó el problema, pero más bien se ha complicado el problema ya en el Congreso Nacional. ¿Qué es lo que ha sucedido con esta propuesta que fue enviada por el Poder Ejecutivo? Muy buenos días, muchísimas gracias, Emma, por la invitación. Realmente lamentamos muchísimo que la presidenta Xiomara Castro, en el proceso de campaña política, ella prometió reivindicar todos los derechos a los profesores, ¿verdad? Fue promesa de campaña. Fue promesa de campaña. Devolver todos los derechos que habían sido cercenados en el proceso de lucha contra la ruptura del orden constitucional. Precisamente porque el magisterio se volcó a las calles a exigir que se recuperara el hilo constitucional. Y en ese proceso, pues, hubo una persecución política a maestros visibles de todos los departamentos, de 14 departamentos del país, y con ello dio paso a la aprobación de la ley 227-2011, que fue la primera reforma que se le hace a la ley 1026 de 1980. En esta reforma que se planteó, y que por cierto fue aprobada con la negociación de los actuales dirigentes magisteriales. Estaba Casaña. El mismo diputado ahora, Edgardo Casaña, fue el que encabezó ese proceso de negociación en el Congreso Nacional con el presidente de ese momento del Congreso Nacional, que era Juan Orlando Hernández, y el presidente de la República era Pepe Lobo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa con esta ley 227-2011? Se introdujo una tercerización de la jubilación. Se precarizó la jubilación. Cuando se aumentan los años de edad para jubilarse, se aumentan los años de servicio, se disminuye el porcentaje, el monto de jubilación, porque el cálculo ya no se hace en base a los 36 últimos meses, sino que en base a los últimos 180 meses. Significa en base a los salarios de los últimos 15 años. Y eso, obviamente, el monto es mucho menor. Esa es una de las formas en las que ha sufrido la ley, la ley de 1980, esa tergiversación y esa disminución de los derechos adquiridos por parte de los profesores. Ustedes lo que quieren es que las personas, si yo entré a trabajar en el magisterio entre 1980, antes del 2011, sí, que me jubilen de acuerdo a esa ley. Es correcto. Y los que entraron con el 2011, que los jubilen con esa ley del 2011. Incluso hay que decirlo, ¿verdad? INJUPEN lo aplica. Es correcto. Mire, o sea, no están pidiendo ustedes otra cosa más que enmarcarse de que yo empecé a trabajar en un marco jurídico. Así y que se respete ese marco jurídico cuando yo fui contratada, porque acordemos, en el magisterio hay una ventaja, hay permanencia. Así es. Es de las pocas, aparte de los militares, la policía, el magisterio, son los gremios más estables
en Honduras. Sí. Es correcto lo que usted ha mencionado. Fíjese que INJUPEN hizo una nueva ley, una reforma, pero no ha violentado el derecho de los antiguos, de los contratados con la ley anterior. ¿Cuál es el problema de INPREMA? Que INPREMA tiene 13 años de estar violentando los derechos de los profesores al aplicarles la ley del 2011 de forma retroactiva. Están violentando el artículo 96 de la Constitución, que dice que las leyes son de carácter retroactivo solamente cuando, en materia penal, cuando beneficia al procesado o al reo. Así dice. Las autoridades de INPREMA tienen 13 años de estar aplicando de forma retroactiva la ley del 2011 a los profesores contratados con la ley de 1980. Por esa razón, alrededor de unos 2.000 profesores interpusieron recursos de amparo a la Sala Constitucional de la República. La Sala resolvió a favor de ellos, mandando a las autoridades de INPREMA que le devuelvan los derechos a los profesores. Sí. ¿Qué han hecho las autoridades de INPREMA? Han desobedecido estos fallos. ¿Hay resoluciones ya? Hay 4 resoluciones referentes a que se les devuelva los derechos a alrededor de 2.000 profesores que son los amparistas. El primer fallo salió en el 2019. Dese cuenta que hasta el año pasado las autoridades de INPREMA comenzaron a aplicar ese fallo porque nosotros tuvimos que movilizarnos. Recuerdo las protestas que realizaron, las tomas que realizaron. Exactamente, nos movilizamos en las calles, pero además también fuimos al Ministerio Público a interponer la denuncia por desacato, ¿verdad?, de las autoridades a estos fallos de la Corte. Igual, el último fallo salió en diciembre del año pasado, el 11-14, y tampoco, ¿verdad?, se hacen llamados por redes sociales por parte de INPREMA, profesores que ganaron el amparo número AA 11-14, resulta que llegan los profesores a la ventanilla para que se lo apliquen y no se lo aplican. Realmente que es lamentable que sucedan estas cosas. Hemos puesto la denuncia, ya le dije, en el Ministerio Público, lo hemos también manifestado en la Corte Suprema de Justicia y no encontramos manera para que esta gente cumpla la ley. No hay manera de que lo hagan. ¿Qué está pasando con esta nueva reforma? Esta sería la tercera. La segunda reforma, porque la ley fue de 1980, para que las personas más o menos lo entiendan. Sí. En el 2011 hubo una reforma donde se amplió la edad para jubilarse. Así es. Y entonces, ahorita, en este 2025, se pretende otra reforma, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Porque no entiendo, supuestamente esta reforma venía a nivelar y a estandarizar todo esto, que los que se jubilaron en 1980 se jubilen en base a 1980, de 2011 en base a eso, los del 2025 y entrarían con unas nuevas límites de jubilación. Así es. Mire, lo que ha habido es un proceso de socialización engañoso por parte de los dirigentes magisteriales, por parte de la Asamblea de Participantes y Aportantes de INPREMA, porque mienten cuando dicen que esta ley beneficia al magisterio. Mienten. Resulta que esta reforma más bien profundiza mucho más que la del 2011, la precarización de la jubilación, porque están proponiendo en el artículo 78 y 80 que la edad de jubilación sea a los 65 años, cuando la ley del 2011 dice que a los 59 y la ley de 1980 dice que a los 50 años. Vea usted, en esta reforma le aumentan 15 años. Es inaudito, ¿verdad?, pensar
que es favorable a los profesores. Mucho menos... O sea, para los que entren a trabajar en el 2025, sería que se jubilen hasta los 65 años. A los 65. No, pero ellos, el problema es que como ellos lo aplican de forma retroactiva, se lo aplicarían a los compañeros que están en este proceso de exigiendo la jubilación. ¿A cuánta gente le afectaría? ¿A cuántos maestros le afectaría esto, Jenny? Ahorita hay alrededor de unos entre 12 y 14 mil profesores activos que ya están cumpliendo los derechos adquiridos con la ley de 1980, que no tendrían que jubilarlos en un solo año, sino que gradualmente y también considerando la sostenibilidad financiera de Imprema, ¿verdad? Sí. Que eso es lo correcto. Sí, porque 65 años es bastante, porque yo creo que ningún otro instituto tendría los 65 años, porque están dando como 60 años para jubilarse, casi todos. Así es. 59, 60 años, ese es el promedio. Sí, es correcto. Y la excusa que yo he escuchado a Carlos Avillón, que es de la APA, que tiene 16 años de ser miembro de la APA, representando a la empresa privada de educación, quien se jubiló con la ley de 1980, hace unos 8 años, pero nadie más puede hacerlo, solo lo ha hecho él. Este señor dice... Carlos Avillón se jubiló con la ley de 1980. Sí. ¿A los 50 años? No, con los beneficios. Con los beneficios. Aún cuando ya tenía más edad, pero sí con los beneficios. Él dice que se está aumentando la edad de jubilación porque ha aumentado la calidad de vida de los hondureños. Entonces, que en base a eso lo están haciendo. Pero yo me pregunto, ¿en qué mundo y en qué realidad vive el señor Carlos Avillón? Cuando sabemos que en Honduras 6 de cada 10 hondureños, si no 7, están en situación de pobreza. ¿Qué persona en situación de pobreza tiene buena alimentación? ¿Verdad? También cuando vemos que 4 de cada 10 hondureños están en situación de extrema pobreza, incluyendo profesores, porque el salario del maestro es raquítico y además con ese salario el profesor compra el material didáctico, compra materiales de limpieza en el aula, compra merienda para los niños que llegan sin comer. Hay niños que llegan sin útiles escolares, hay que comprárselo el profesor para poder lograr objetivos de aprendizaje. Esto no lo sabe el gobierno, no lo sabe el ejecutivo, no lo sabe el legislativo, porque nunca ellos han visitado los centros educativos, las aulas, a preguntarle al maestro cuáles son las necesidades que ustedes tienen. No hay ese diálogo, ¿verdad? Sí, entonces esto está mucho más complicado de lo que creíamos. ¿Cuál es también esa reforma de los 65? ¿Fue sorpresa para ustedes? ¿O ya tenían conocimiento? En el proceso de socialización nosotros lo fuimos conociendo y por eso fue rechazada la ley. Por eso ha sido rechazada. Desde el primer momento que se presentó esta reforma en las asambleas magisteriales a nivel de los 18 departamentos, en el mes de marzo, abril, mayo, junio del 2023, los profesores rechazaron contundentemente esta reforma. Y le dijeron, queremos la ley del 80. Y aún así, con ese rechazo, ¿se presentó al Congreso Nacional? Se envió al Congreso, se envió. Antes de que lo enviara, nos organizamos las bases del magisterio en un movimiento de bases, dado que la dirigencia que está en los colegios magisteriales precisamente para velar por los intereses de los profesores, pero nunca lo han hecho. Nunca lo han hecho porque ellos tienen su propia agenda, la agenda de estar plegados a los intereses y a las políticas públicas de los gobiernos de turno. Y estar ahí vegetando, haciendo tráfico de influencias, etcétera, ¿verdad? Malversando fondos al interno de los colegios magisteriales. Esto no lo digo yo, lo han dicho las auditorías forenses internas de los colegios magisteriales, donde hay colegios que les falta sostén de alrededor de unos 93 millones de lempiras. Entonces quiere decir que están mal manejando los fondos de los afiliados y tienen unidades legales, pero
no utilizan estas unidades legales para el beneficio de los maestros. ¿Qué es lo nuevo que han presentado después de que nos sentamos en diciembre del año pasado en la Comisión del Congreso Nacional? ¿Qué es lo nuevo que presentaron? Precisamente porque nosotros exigíamos el cumplimiento de la ley de 1980, exigíamos el cumplimiento de los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Ellos entonces han propuesto el artículo 127, que le llaman transitorio, donde hacen ahí un resumen de que podrían aplicar la ley de 1980 para los contratados con la ley del 80, luego con la ley del 2011, y hacen también mención de los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Incluso proponen que el profesor elija con cuál de todas esas propuestas quisiera jubilarse. El asunto es que rechazamos nosotros ese 127 porque cercena y tergiversa la ley de 1980, la disminuye. Entonces no resuelve realmente la necesidad y la exigencia que tiene el magisterio. ¿Quiénes impulsaron estas reformas a la ley de IMPREMA? Bueno, la impulsa la Secretaría de Educación, Daniel Esponda, la impulsa la Asamblea de Participantes y Aportantes de IMPREMA, que incluye, esa está toda... los que son representantes de la escuela privada y de la escuela pública, de los colegios magisteriales. La impulsa también la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, quien da el visto bueno supuestamente por la auditoría, más bien ¿cómo se llama esto? Los estudios actuariales. Y con el visto bueno de la Secretaría de Finanzas, y obviamente la presentan al Ejecutivo y el Ejecutivo la envió al Congreso Nacional. Ellos son los patrocinadores de esta reforma. Sí, la postura en el Congreso Nacional lo que denota también es que no hubo socialización. Es tampoco correcto. A lo interno porque se había prometido, hay que decirle, Luis Redondo prometió que el 17 de septiembre, ayer, se iba a presentar y que ahí se iba a aprobar como un regalo para el sector magisterial, pero no es un regalo. Bueno, nosotros realmente queremos felicitar a las bancadas. Definitivamente, nosotros hemos estado platicando con las bancadas, ellos han estado dialogando también con profesores de sus partidos políticos, de sus departamentos, y ellos tienen el conocimiento del sentir real del maestro con respecto a esta reforma. Nosotros felicitamos a las bancadas que no la aprobaron. ¿Por qué? Porque les hemos pedido que no la aprueben, porque no satisface las necesidades, las exigencias y las peticiones que tiene el Magisterio Nacional. Mire, estimadísima Egma, las leyes en cuestiones de estas de jubilación, las leyes tienen que ser iguales o mejores que las primarias. La ley primaria es la de 1980. Cualquier reforma que se haga tiene que ser igual o mejor en cuanto a los beneficios, en cuanto al sistema de administración de los recursos, en cuanto a los directorios que se nombran, etcétera. Pero en este caso no es hacia atrás, es regresiva. Ya los convenios y tratados internacionales de los cuales Honduras es signatario en materia laboral ya dicen que los derechos, las leyes en materia de derechos laborales tienen que ser de carácter progresivo, nunca regresivo, mucho menos cuando las leyes que se pretenden tercerizar, disminuir o tergiversar son leyes que han sido conquistadas en las calles, con luchas, con sangre de mártires. Entonces, es el caso de la ley de 1980. Exactamente. Para que ustedes entiendan, realmente la reforma que se pretende introducir en el Congreso Nacional,
por el partido de gobierno y la actual dirigencia magisterial es que los maestros se jubilen hasta los 65 años. Así es. Para que tengan una idea realmente, cuando todo el resto, es cierto, en el 2011 se modificó, antes en el 80 estaba a 50 años, en el 2011 se pasó a 59, 58, 60 años, porque da opcional, pero ahorita se quiere ampliar este periodo, que los maestros se jubilen hasta los 65 años. ¿Qué opina usted de esto? Pero vamos a ver, después de pausa, si esto también tiene implicaciones, el hecho de qué tanto impacto puede tener, porque habla de que tiene que subsidiar el gobierno parte de estas jubilaciones para que se aplique lo de 1980. ¿Qué tan cierto es todo esto? Eso lo veremos después de pausa con nuestra invitada, así que no nos cambie, que ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Estamos conversando con Yanina Parada, dirigente magisterial, y ella nos ha explicado en el primer segmento que las reformas que pretende implementar la dirigencia magisterial y el partido de gobierno, el Partido Libre, en el Congreso Nacional son lesivas. Lesivas porque en la reforma, cuando se aplicó la ley del INPREMA, se hizo la ley del INPREMA en 1980, los maestros se podían jubilar a los 50 años. En el 2011 se pasó a 58 años, ¿verdad? 58 años. 59 también. 58, 59 años. Pero ahorita, en las reformas del 2025, se pretende que los maestros se jubilen hasta que tengan 65 años. Por eso ellos están en contra y están de acuerdo en que las bancadas de oposición están en la misma sintonía. Porque también hay otro tipo de situaciones que vamos a hablar, porque yo le decía, es opcional realmente que usted se jubile hasta los 65 años, pero me dice ella y me explica que con esta ley, si yo a los 60 años me quiero jubilar con esta ley que dice los 65, me penalizan y me reducen el monto de la jubilación. Esas son las cosas, pero eso lo voy a explicar después. Tenemos ya varios mensajes que nos traen escrito al 3182-5600 y que vamos a compartir con ustedes sobre este tema. Dice, Libre está jugando política, dice, con estas reformas y solo saben culpar a los otros partidos de oposición, pero si hay rechazo no deben aprobarla, nos dice este televidente. Dice, como es año político, ocupan tener al gremio más fuerte y con más afiliados, comenta este otro televidente. Le pregunto a su invitada, ¿qué gana Libre con esta reforma si más bien perjudica a los maestros? Son bárbaros al pretender que un maestro se jubile a los 65 años. Pregunta, dice. Tenemos esto, dice. Observaciones sobre la ley del INPREMA que nos envía otro televidente, dice. Francisco Maldonado, justamente desde Choloma, dice. 1. No invitan a representantes de los maestros jubilados para que escuchen nuestro sentir y pensar. 2. Las reformas están más orientadas a beneficiar a los maestros activos que a los pensionados y jubilados. 3. A los activos se les beneficiaría con un bono y las 60 rentas y a los pensionados del 2012 solo con un bono, dice. 4. Libre esperó el periodo electoral para aprobarlas, pudiendo haberlo hecho antes. 5. La dirigencia magisterial ha politizado los colegios magisteriales por sus intereses. 6. Escribe un maestro que elaboró hasta los 64 años de edad con 44 años continuos de labor docente y pensionado con la ley de 2012 con sus perjuicios y daños. Francisco Maldonado desde Choloma. Y aquí me quedo. Bueno, vamos a leer. Dice, todos los maestros deberían estar con la ley del 80, la ley del 2011 y 2012 perjudica a los maestros. Deberían ser iguales, nos dice este otro televidente. Si me pueden poner el de Francisco Maldonado, porque sí me gustaría que aquí toquemos estos puntos con nuestro invitado, porque Francisco Maldonado nos pone 6 puntos. 6 puntos, Yanina, ¿qué le diría? Mire ahí, laboró hasta los 64 años de edad, con 44 años de servicio, pensionado con la ley del 2012. O sea, Francisco Maldonado debió haberse jubilado con la de 1980. Correctamente. Fíjese que lo hacen trabajar 14 años más y le quitan
le disminuyen el monto de jubilación y además le quitan también las 60 rentas. ¿Qué son las 60 rentas? Es el mismo salario, el mismo monto de jubilación que tiene el profesor, que cuando fallece lo recibe su familia por 60 meses. Es un patrimonio familiar. Se elimina en la del 2011 y en esta del 2012 y él lo perdió. Allí tiene en el punto número 2, en el 3, dice que a los activos se les beneficiaría con un bono y las 60 rentas, y a los pensionados del 2012 solo con un bono. Es falso eso, porque lo que hacen es que proponen que el profesor escoja si quiere los 400,000, que se los den en 4 años, o las 60 rentas. Esa es una estafa, así se llama eso. Eso es una estafa, es un engaño, porque le están quitando alrededor de un 70% de sus 60 rentas al profesor y le están pidiendo que él renuncie a ese 70%. Eso es violatorio, eso es inconstitucional. La Constitución de la República dice que los derechos son de carácter irrenunciable e innegociables. Entonces, eso es inconstitucional. Por eso nosotros no aceptamos, porque también, además de lesiva, de dañina, de regresiva, es inconstitucional, ¿verdad? Porque llama a que el maestro violente sus propios derechos. ¿Qué gana Libre con esto? Porque veo que realmente más bien confunde. ¿O a qué jugaron? Todos los patrocinadores de la ley, los que han elaborado la ley, que por cierto participa un hermano del diputado Hugo Noé Pino, un hermano que ha sido representante en la APA de la empresa privada de educación, porque él ha sido dueño de una empresa privada de la educación, y él es maestro de la Universidad Pedagógica. Este hermano del diputado Hugo también es el de los que ha elaborado y ha sido parte del equipo que elaboró la ley del 2011 y que elaboró la ley del 2025. ¿Por qué hacen esta propuesta ellos desde la empresa privada? Porque la empresa privada ha sido beneficiada en el anterior gobierno. En el 2014 les concesionaron, les aplicaron una amnistía de una deuda que tenían de 3.200 millones. El 2021 les aprobaron la última concesión que debían 1.200 millones, o sea, en total ellos debían 5.000 millones en concepto de cotizaciones del maestro que no las habían entregado, y de aportaciones de los profesores, que no las habían entregado, del patrono, que no habían entregado a Imprema. Y viene el Congreso Nacional y se los concesiona. Eso es ilegal y eso es un abuso del Congreso Nacional. Por eso, por ese antecedente, no vamos a aceptar otro abuso con esta ley, porque es inconstitucional y no beneficia absolutamente en nada al maestro, ni el que está pensionado ilegalmente, ni el que está activo, que está pronto a jubilarse, ni para los nuevos maestros que vayan a ser contratados. Sí. Ahora bien, hay algo que me tiene que explicar, y lo hablaban también en la nota uno de los dirigentes magisteriales, y son las penalizaciones por jubilación. Así para es. que nos explique más o menos qué pasa, porque yo le decía, puede ser opcional de que yo me jubile, si me toca a los 60, me jubile a los 55 años. ¿Qué pasa en esos casos, por ejemplo? Sí, fíjese que me gustaría retomar lo anterior, porque usted me preguntó qué gana Libre con aprobar esta ley. Fíjese que yo creo que es que no la conocen, no la conoce la presidenta, no la leyó, porque para poder decir que me favorece esto, que no favorece a 65,000 profesores y su familia, entonces prácticamente es que desconoce la ley. Lo que Libre está queriendo ganar al imponer esta ley son tener de enemigos a todo el Magisterio Nacional, porque ningún profesor va a quedar satisfecho y a ningún profesor se le resuelve su problema de jubilación,
que es un derecho adquirido y más bien le quieren más bien dar gato por liebre, como dicen, ¿verdad? Es una bofetada al magisterio esta propuesta. Nosotros celebramos que ayer no nos hayan dado ese regalo, entre comillas, ¿verdad? Eso era una bofetada y la rechazamos contundentemente. Hay algunos profesores que todavía no conocen la ley, que todavía la defienden. Hay alrededor de un 2% de maestros que sería beneficiado con esta ley, pero como las leyes son de aplicación general y tiene que verse que satisfaga a la mayoría, ¿verdad? No un 2% y que el 98% se sienta totalmente afectado con la ley. Sí, quiero pasar a la siguiente luego. Okay. Ahora sí, con esto de las penalizaciones, para que la gente más o menos entienda, porque yo creo que es importante, medio lo explicaba el dirigente magisterial en la nota que presentábamos en un inicio, pero sí me gustaría que nos explicara cómo es esto de las penalizaciones, porque prácticamente está como, vemos, lo de 1980, 2011, que son las dos que están en estos momentos. Sí, en esta propuesta de reforma están los artículos 78 y 80 que hablan de que se pospone la jubilación a la edad de 65 años. Ahí mismo, el que se jubile con menor edad, que puede perfectamente decidirlo, va a ser penalizado. Eso significa que por cada año, si el profesor decide irse a los 61 años, va a ser penalizado por no haber cumplido 4 años. Eso significa que el monto de jubilación va a ser menor, ¿verdad? Quizás hasta en un 8 o 10%. Entonces, no es tan favorable la ley. Por otro lado, proponen ellos en el artículo 28 que el profesor, bueno, ahí proponen el aumento de la cotización del maestro y aumento de la cotización del patrón, pero se aumenta este compromiso y se disminuyen los beneficios. Entonces, ¿qué sentido tiene? Y hay otro artículo donde están proponiendo que el maestro, el que quiera, puede cotizar más para tener un mejor monto de jubilación. ¿Qué maestro va a cotizar? Si ya cotiza, si ya propone aquí que cotice el 10%, ¿qué maestro va a cotizar el 15% y se va a quedar sin comprar su alimentación, sin el dinero del... Es una propuesta indecente, ¿verdad? Sí. Y es inaceptable. Sí. Ahora bien, conversábamos un poco extra micrófono cuando estábamos en la pausa, un tema. ¿Realmente un maestro podría aguantar, trabajar hasta los 65 años cuando el promedio de inicio de carrera son unos 18 y otros 20 años? Porque al nomás salir de graduados y ahora con la reactivación de las escuelas normales, correcto, se reduce un poquito el tiempo para iniciar a trabajar. Es correcto. Vaya, está mi caso. Yo comencé a trabajar a los 19 años, ¿verdad? A los 50 debí jubilarme, ¿verdad? Ya suficiente, más de 30 años de servicio. ¿Cuál es el problema que hay de aumentar la edad? Mire, cuando uno trabaja en el aula con los niños hay que tener una movilidad, una agilidad, una destreza motora, de motor fina y motor gruesa, andar caminando, correr con los niños, saltar con los niños. Todas esas capacidades se van perdiendo a mayor edad. Menos habilidad motora, menos habilidad para la movilización del profesor. Además, se considera también, hay que considerar también las enfermedades que padece el maestro, esas enfermedades que son propias del desempeño del ejercicio docente. Por ejemplo, la pérdida de la voz de muchísimos compañeros, otros tienen problemas auditivos, algunos otros compañeros pierden capacidades motoras, ¿verdad? Porque eso hay que usarlo permanentemente, la motricidad. Claro, hay profesores que son dirigentes magisteriales que no saben de estos problemas que se dan en el aula y que se le dan al profesor de aula, porque hay dirigentes magisteriales que nunca han ido a un aula a trabajar. Ellos, que son los que promueven esta ley, desconocen estas realidades.
dígame usted, un dirigente que está con aire acondicionado, que desde que llegó a ser maestro ha estado en tareas administrativas de los colegios magisteriales. ¿Cuál es el desgaste físico que tiene este compañero? Si pasa comiendo bien, tienen dietas, tienen otro salario, aparte del salario de la licencia del maestro. Entonces, como ellos hacen esta ley y nunca han tomado en cuenta al actor principal, que es el maestro de aula, para decirle, sentémonos en la mesa, compañeros, analicemos y construyamos una ley desde a partir de la del 1980, que sea la base, que sea, porque es la ley primaria. Y también, vamos, sí. Si usted, lo correcto es que si usted empezó a trabajar antes del 2011, por dar un ejemplo, porque vino la reforma, usted se jubila en base a 1980. Sí. Y lo mismo de ahora, o sea, la gente que empieza a trabajar después del 2011, en base al 2011, que eso debería ser que así lo aplican los institutos de previsión, porque y tenemos el caso del INPREM, de INJUPEN. Así es. INJUPEN así lo está aplicando. Así es. Mire, ese es un abuso de autoridad, abuso de poderes, violación de los derechos de los deberes de los funcionarios. ¿Usted qué le pide a los diputados? ¿Que no aprueben las reformas? No, que no la aprueben. Que no la aprueben. De hecho, ya hemos hablado con ellos. En una oportunidad en los bajos del Congreso Nacional, estuvimos con la bancada del Partido Nacional. Les hicimos conciencia y les reclamamos, les dijimos, ustedes en su gobierno aprobaron la ley del 2011 y lo que hicieron fue tercerizar la jubilación, precarizar la jubilación. Y esta reforma lo hace aún más. Les pedimos, por favor, que rectifiquen. Ellos ahí nos dijeron, pero son políticos, podrían cambiar de opinión, pero ahí nos dijeron, nosotros vamos a tratar de resarcir ese daño que le hemos hecho al magisterio. Nosotros creemos y confiamos en esa palabra. Y lo mismo nos dijo la diputada Maribel Espinosa, el diputado Yuri Sabas, todos estos diputados que tienen voz, que tienen una voz permanente de crítica. Y que yo creo que, bueno, es la actitud permanente de la oposición. Lamentablemente, Libre, que cuando era oposición tenía estas actitudes de crítica, hoy está a favor de semejante bofetada para el Magisterio Nacional. Sí, tenemos ya varios mensajes, vamos a leer, compartir con ustedes. Aquí dice, la ley del 80 quedó derogada con la del 2012. La de ahora es una reforma, no una nueva ley, dice esta persona. Dice, buenos días, mi esposo falleció el 15 de agosto de 2025 y solo recibió 100,000 empiras el primer pago de las 60 rentas y 20,000 en junio del 2025, dice esta autotelevidente. Sí, en el primer... otro mensaje hay. En la continuación dice, el profesor falleció a los 75 años. Hace poco había firmado ese beneficio de las 60 rentas en vida. Ok. El primero, creo que es profesor también. El primer maestro, ¿qué fue lo que dijo? Aquí te pongo. Dice, permítame. Que la ley quedó derogada, la ley de 1980 quedó derogada. Sí. Cuando hay una nueva ley, la anterior no se deroga. La ley del 2011 entra en vigencia a partir del 19 de enero del 2012. Entra en vigencia, pero no deroga la anterior. ¿Por qué? Porque la anterior se le debe aplicar a los maestros que fueron contratados bajo esa ley. ¿Ahorita es una reforma también? Esta sería una segunda reforma. La segunda reforma que sería más dañina que la reforma del 2011. Y que no la queremos. Sí. ¿Ustedes qué acciones van a tomar? ¿Ustedes van a seguir cabildeando en el Congreso Nacional a fin de que no se apruebe estas reformas? Bueno... Porque justamente mirábamos protestas también, movilizaciones, pero a favor de la ley. Sí. Hubo movilizaciones a favor de la ley. Sí. Y esa fue lo que creó esta confusión. Sí, la dirigencia magisterial, que tiene la capacidad económica, financiera, de movilizar a algunos profesores y que estos profesores tienen compromisos con ellos, porque son activistas, beneficiarios directos de algunos de estas juntas directivas, movilizaron
un porcentaje de compañeros a nivel nacional. De hecho, ellos contrataron buses en algunos departamentos y tuvieron que cancelar esos buses porque la gente no los acompañó. Ajá. Entonces, al contrario, nuestro movimiento de bases del magisterio, el año pasado, durante 2 meses, estuvimos en las calles, en tomas de carreteras, en asambleas informativas con profesores, asambleas informativas con padres de familia, tomas de centros educativos con brazos caídos. Se tomó también la frontera entre Honduras y Nicaragua, se tomaron puentes importantísimos en La Ceiba. O sea, nosotros hicimos una movilización 2 meses, además sostenida. Además, nos tomamos el INPREMA 15 días consecutivos. Eso para visibilizar, para que se hiciera público el rechazo de esta ley. Sí. En cambio, estos que estaban a favor, entre comillas, solo se movilizaron una vez. Y pretendían ayer movilizarse desde la Plaza Colprosuma, luego de tener una reunión con la candidata presidencial de Libre, pero que nosotros alertamos, nos pusimos en alerta y denunciamos que no iban a haber profesores, sino que también cualquier otra persona que no es maestro, y no vamos a permitir que gente que se haga pasar por maestro quiera hacer grupo y decir que están exigiendo la ley. Sí. Eso no se vale. Sí. Brevemente, ya estamos casi finalizando, ¿cuál es el mensaje que le da usted a la presidenta Xiomara Castro? Yo quisiera más bien darle un mensaje al Congreso Nacional. Okay, al Congreso. En primer lugar, no aprobar ese proyecto de reformas, porque es lesivo, es perjudicial, es inconstitucional y dañaría a 85,000 profesores y a sus familias respectivas. Igualmente queremos pedirle al Congreso Nacional que exhorte a las autoridades de INPREMA de cesar de violentar el artículo 96 de la Constitución de la República, que lo han violentado durante 13 años aplicando de forma regresiva la ley del 2011 a los profesores contratados con la ley de 1980. Y también pedirles que instruyan a las autoridades de INPREMA a obedecer los fallos de la Corte Suprema de Justicia, que los apliquen, que ya no vamos a aceptar excusas de que hay déficit fiscal, que las finanzas pueden ser dañadas en INPREMA. No vamos a aceptar más esas excusas, porque ellos sí tienen dinero para hacer inversiones en otros proyectos que nada tienen que ver con las necesidades del magisterio. Sí. Bueno, muchísimas gracias a Yanina Parada, dirigente magisterial, por habernos acompañado. A ustedes televidentes, les incito pues a que continúen con nosotros. Nosotros a través de los noticieros Impacto estaremos dando seguimiento a ver si se aprueba o no se aprueban estas reformas, que por lo que los vientos que les soplan, dice, no hay consenso en el Congreso Nacional. Los invito a que continúen. Ya está Dani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Así que continúen con la programación de BTV, que yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Muchísimas gracias.